Bueno, viene el tema de cábala desde el instructor, ¿correcto? O sea que toda esa parafernalia normal no la voy a decir porque ustedes ya lo conocen, lo básico, lo elemental, toda esa cuenta. Voy a hablar básicamente de aquello que haya que resaltar y que sea como para aclarar el asunto, ¿correcto? O sea que la charla normal quedaría de cábala, ya sería esta como la parte final de esa charla, ¿correcto? Ya ustedes con el estudio que han hecho, ustedes tienen cara de cabalistas, ¿sí? ¿De qué? Cabalistas, así se llama el que maneja la cábala, ¿correcto? Mírate al espejo. El mono no solo de cabalista, de rúnico. Sí, no, este tiene cara de todo. De rúnico, sí, este es mero vikingo. Lo ve. Que es salinista. Bueno, Carabinista, más bien. bueno, entonces vamos a... Lo que se puede hablar de la cábala es lo superficial. Ustedes mismos lo manifestaron. Es un acercamiento, lo más profundo de todos nunca se alcanza a percibir. Pues sí se puede percibir, pero no se puede transmitir. Bueno, entonces empecemos por el árbol sefirótico. ¿Se acuerda que yo les decía que si ese es árbol sefirótico se lo sabían de principio a fin, de arriba a abajo, de derecha a izquierda? Sí. La raíz de la cábala es el árbol sefirótico, es la columna vertebral de la cábala. Eso al comienzo, como todo, uno mira eso y no lo entiende. Es como los símbolos de runa. O como muchos símbolos, usted los ve al principio y no le dicen nada, los ve al final y tampoco. Sí, pero a fuerza de ir desarrollando el hemisferio derecho, ya eso es pan comido. Al menos desde el aspecto teórico. Porque mire que cuando uno le hablan que el gnóstico tiene que ser cabalista y alquimista, uno se queda, bueno, sí, ¿qué? Hablo del auténtico gnóstico. Tradicionalmente se dice que el árbol sefirótico tiene 10 sefirotes, pero el maestro Samael dice que son 12. Con el Ain Sof, sí, que es el 11, y su antítesis tenebrosa, el abismo, que es el Sefirot 12, o sea, los tifos. Siempre cualquier libro de cábala que usted coja, cualquiera, dirá que son 10 sefirotes, ¿cierto? 10 sefirotes. Ahorita pues entraremos a definir desde lo que nosotros comprendemos lo que son los sefirotes, ¿correcto? Entonces, todos dicen 10. El maestro Samael plantea que son 12. Coge el Ain Sof, como ¿se acuerda? El absoluto que tocamos está el Ain Sof, y el Ain Sof Aur. Y esto, aunque sea teóricamente, lo debemos comprender, porque es la clave. Le digo, ese cuento del absoluto a mí me revolcó más de 10 años, porque es como la palabra de Dios. Ya no lo revelé. Como la palabra de Dios. Dice mucho y no dice nada. Ya no me revuelca, porque para mí es una comprensión vivida. Ya es un concepto demasiado claro y preciso. No es una cosa que se pueda conceptualizar, sino que a través de los muchos años de meditación y de mi ansiedad y mi inquietud espiritual, todas las respuestas espirituales siempre son respondidas, cosa que no pasa con todas las peticiones de hambre. ¿Quedó claro ese concepto? Ya sabemos por qué. Toda petición, toda inquietud espiritual que usted tenga, toda, siempre se la responde.
que uno a veces no oye la respuesta porque mantiene tan ocupado aquí con la supervivencia, o la mente anda con tanta alaraca que no oye el mensaje que le entregan. Pero toda ansiedad espiritual, toda inquietud espiritual siempre respondida. Pero toda petición de hambre, cúrame el cuerpo, dame casita, dame trabajito, esas peticiones no le paran bolas. Por una razón, ya lo he explicado, lo explica el Maestro Jesús muy claro. Antes de nacer, con el diseño que nos hicieron, la naturaleza ya proveyó eso en nosotros. Parece poquito que te dieron el módem para conectar con la matriz galáctica, con la matriz divina, donde van los ángeles a construir todo, lo que es la materia. Ya. Que no lo sabes usar, que el enemigo secreto nos embolató el cuento, que la religión y las creencias nos tienen, eso es otro paseo, que Dios no tiene nada que ver con eso. El poder lo tenés, adentro tenés toda la clave. Que el enemigo secreto nos embolató, no te puede quitar el poder, pero te embolató, te encarceló en tu propio poder, eso es otro paseo, correcto. Entonces sí, durante muchos años, sobre todo en el cuento de nosotros, que ese cuento de la cábala, primero no se encontraba mucha información como ahora, que usted sabe que el señor Google prolifera la información hasta enredada, ¿sí? Y si, pues ya ahí están casi que todos los libros en internet, entonces ya cualquiera consulta, y así sea desinformación, ahí encuentra. Entonces en el tiempo de nosotros no. Y cabalistas, personas que conocieron la cábala, casi nadie se atrevía a hablarla. Primero porque es muy incomprensible intelectualmente. O sea, yo tratar de hablarles a ustedes del absoluto, yo lo puedo tener muy claro, pero vaya, explique eso pues. Si no alcanza uno a explicar a qué sabe un beso apasionado, o el sabor de un orgasmo, más sencillo, no sabe uno cómo transmitirle a otro, que a otra persona que usted quiera, no sabe explicarle a qué sabe una fruta que el otro no haya probado. Sí. ¿Qué podemos hablar de estas cosas? Pues no hay forma de transmitir eso. Entonces en mi tiempo no había quien hablara de eso, solo lo que uno captaba en los rituales, leyendo los libros del maestro, que el único que sí se atrevía a hablar era el maestro. El maestro puede tener todos los errores del mundo, el maestro Samael, y yo mismo me he atrevido a decir aquí y en voz alta que el maestro se pudo haber descachado en algunas cosas, pero el maestro hizo unos aportes que nos aceleró el avance mucho rato. Yo no fuera lo que soy si no hubiera sido por el maestro Samael. Llámenlo de las huestes satánicas, llámenlo del equipo del infierno, de lo que sea que pueden decir de él y que pueden tener algo de razón, pero el maestro, de pronto por eso mismo es que le entendemos tan fácil, porque nosotros jugamos en la misma liga, ¿cierto? La mayoría de nosotros jugamos también en el lado oscuro. Ahora nos queremos disfrazar de angelitos y jugar con el lado bueno, pero la mayoría de nosotros hemos jugado en el lado oscuro, de pronto por ahora lo entendemos. Entonces una cosa sí es clara, en las runas, por ejemplo, el maestro hizo lo que nadie hizo: interiorizar la runa, hacer la runa personal. Vaya, encárnela, que la runa te entregue el secreto, ponerle oración a la runa, meditar la runa, eso no lo entregaba nadie. Sí, un gran avance pues. Y en cuanto a la cábala, el que entra a hablar del absoluto, el que entra a romper los esquemas en todo nivel, decir no son 10, son 12, los sefirot, fue el maestro Samael. Ustedes saben cómo han sido todos para hablar del lado oscuro, por ejemplo, de los clifos, el maestro lo llama el abismo. El abismo es el otro nombre. Entonces hay que agradecerle al maestro, y el maestro nos da pues como esa plataforma. Si bien a veces decimos pues que consideramos que el maestro se pudo haber descachado en ciertas cosas, también hay que ratificar que es gracias a él que esto se nos hizo más claro a nosotros. Los sefirotes, son esferas o regiones universales que se penetran y compenetran mutuamente. Eso sí hay que comprenderlo. De hecho, la palabra sefirot viene de Sefira. Curiosamente, la mujer de Moisés era Séfora.
Y curiosamente es por el hebreo, por el camino hebreo, de que se habla de la cábala. Nada de eso anda suelto. Séfora, Séfira, ambas mujeres, la madre divina, Séfora, la madre del patriarca, pues prácticamente el liberador del pueblo hebreo, que era Moisés, sí, Sefirote. Normalmente se representa con una esfera, pero es una forma de representar un nivel. Todo el nivel físico, por ejemplo, todo el nivel físico, el mundo físico, la tercera dimensión, por ejemplo, Malkut. Cada uno de estos son niveles, son esferas de manifestación de la energía. En el fondo todo se convierte en energía. La materia realmente no existe. Eso es para enloquecer un bruto. ¿Cómo así que no existe esa pared? Entonces, venga, dele un golpe. ¿Cierto? Cualquiera diría. Ya la física cuántica ha dicho que el 99.9999% es energía. Y el 0.0001% es vacío. Perdón. Es al contrario. El 99% es vacío. Y el 0.001% es información. Realmente es conciencia. Realmente no hay forma de definir qué es. De todo lo que existe, de ese adobe, de un pedazo de hierro. Entonces, ¿dónde queda la materia? Es una ilusión. En el fondo todo es energía. Todo. Si esto ya demostrado por la ciencia, es pura energía. Tal energía que un neutrino pasa y lo atraviesa y parte innovedad. El plomo, que es lo más denso, lo pasa y parte innovedad. Todos son esferas de manifestación de la energía. La energía realmente no es sino una, que empieza a desdoblarse. Lo que pasa es que nosotros decimos energía, pero más allá hay otra cosa de la energía, que es la conciencia. Todo en el universo es energía y conciencia. El maestro Samael decía, cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Materia, energía y conciencia. Materia porque se logra solidificar en esta forma, pero esto es una ilusión que no existe, esto no es real. Esto es lo que nosotros vemos a través de la interpretación que hacen nuestros sentidos. Pero es la energía vibrante. Realmente, si a nosotros nos mira un murciélago, si a nosotros nos mira una serpiente, si a nosotros nos mira un insecto, nos ve de otra forma. No nos ve como nos vemos nosotros. Entonces ya eso puede ver esto. ¿Qué son las esferas? ¿Qué son los sefirot? Se representa como una esfera porque es un mundo. Es todo un mundo. Cuando decimos que es todo un mundo, ¿a qué nos referimos? A que hay de todo, puede haber de todo, ¿correcto? En el momento que tengan una inquietud, me pueden interrumpir. La palabra sefirote viene de Sefira, que es la madre divina. Esta es la Prakriti Hindostana o Mula Prakriti. Cuando es Mula, no es el femenino del mulo. Se refiere a esa que es muy grande, la Mula Prakriti, una de las grandes expresiones de la madre divina. Quiere decir que es una expresión de la madre. Dios no tiene sexo, pero siempre nos han metido el cuento que Dios es masculino. De hecho, el Maestro Jesús, en algunos escritos ocultos, secretos, y usted sabe que la forma de guardar un secreto, los grandes sabios lo mantienen públicamente. La mejor forma de tener guardado algo. O sea, eso está ahí para que cualquiera lo coja, pero no, solo los sabios son capaces de cogerlo, encontrarlo. En uno de esos escritos, el Maestro Jesús vivía cantando algo, tarareaba continuamente, Él es ella es él es ella. Él cantaba, vivía cantando. Cuando trabajaba, cuando por ahí se estaba bañando, el hombre, en esa parte humana que nos han negado, él vivía cantando, Él es ella, Él es ella. Sí, refiriéndose al Padre.
que realmente no era hombre. Entonces mire que todo esto empieza a compaginar pues como con las tradiciones esotéricas. Mas sin embargo la división padre-madre como sexo, como géneros, aparece solo en el tercer sefirote, que es cuando aparece la madre. Normalmente casi nadie se había atrevido a meter a la madre, el aspecto femenino, y es precisamente el maestro Samael quien dice que es la esposa del Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo una energía que es la energía de Binah. Entonces realmente cuando se habla de Sefirot no son más que manifestaciones energéticas de la madre. Esos son los Sefirot. Entonces mire que ya intelectualizar esto se va a enredar. Ustedes porque ya han cambiado este cuento. Por eso podemos hablar así. Pero de hecho cuando yo monté el tema de la cábala, que lo tenía montado para otros niveles, uno llega hasta el árbol sefirótico y ahí empieza y nos vamos. Mire que con ustedes ahí es donde empecé. Hay que explicarle lo hebreo, de dónde viene toda esta tradición y hablar después como la cábala como cábala. En cambio nosotros entramos de lleno a la parte que es la columna vertebral, entender el árbol sefirótico. Entender el árbol sefirótico es entender todo. Ya usted coge la cosmogonía china, ahí le encaja. Coge la cosmogonía nórdica, ahí encaja. Y si no, alguna está fallando. Usted coge la cosmogonía hindú y ahí encaja. Así utilice otros términos y el árbol sea diferente, en el fondo tiene que ser, porque es lo mismo, tiene que ser lo mismo. Entonces, entender esto es entender la dinámica del universo. Mire que ya usted con la mayoría de los libros no le hablan de los clivos de la parte oscura. Y cuando lo tocan es así como por allá y salen corriendo. Sí, como quien dice, es como preguntarle usted a estos monjes, y se lo puse de tarea a uno de estos yogis que han pasado por aquí conmigo, que han ido a seminarios costosísimos de maestros. Le dije, bueno, solo hágale una pregunta a su maestro, que le enseñe el cuento de la transmutación sexual. Con ellos explota el que... Y John Ramírez, que es tan inquieto, se fue para un seminario a Brasil, pagó como 10 millones de pesos equivalente en dólares. Sí, y me dijo, vea, estuve detrás del maestro más grande de todos los que llegaron, donde todo el mundo le arrodillaba. Y lo perseguí con el cuento de que le explicara el cuento del celibato, de la transmutación. Me dijo, a lo último se me escondía. Cuando vinieron los lamas, súper trascendidos. Por eso le digo que uno por la apariencia no se puede dejar llevar. Súper trascendidos, una pipa así, de glotonería, sí. Súper trascendidos. Sí, cuando les pregunté, yo que me atreví a preguntarles ahí, por ahí lo tengo grabado, sobre el sexo, ¿sabe qué me dijo la traductora, que era una hindú? ¿Cómo se pone a hacer esa pregunta de irrespetuosa contra los maestros? Me bravió. Que era un irrespeto para hacerle esa pregunta a los maestros. Como cuando se le hacían usted hace poco de tiempo, ¿no? No, como yo siempre he hablado claro. Siempre. Y se lo regaña a uno. No, es que estás entendiendo mal. Cualquiera que converse conmigo piensa que lo estoy regañando. Y no. O sea, que no mire, ¿verdad? Que hermano, o sea, le salió que era un irrespeto. Ay, pues pucha. Así me salió ahí. No, es que él ni respondió. Fue la traductora. Quiere decir que de alguna manera eso ya está en la filosofía, en la sangre de ellos. Como ellos renuncian al sexo, porque yo le dije, bueno, ¿y cómo va todo este cuento con el trabajo, con la sexualidad? Me bravió. Me acuerdo hasta que yo estaba en un rincón allá y la muchacha me dijo así, que sí, que era un irrespeto hacer la pregunta, y no se la quiso hacer. Y es la traductora que, pues yo le acepté una traductora aquí, más lo hubiera hecho, pero como era la traductora que traían es porque sabe la filosofía de ellos. ¿Y qué va a saber un man que ha renunciado al sexo? Y se supone que eran tántricos, porque los monjes que vinieron aquí son tántricos, pero el tantra de ellos está por acá. Sí, y negaron esto. No estoy para criticarlo, lo que estoy diciendo es que son temas que pican.
Ahora, yo hablo así, no se preocupe por eso. Se los va a gozar. No se sienta regañado. Si a estas alturas... Bueno, regañar mi hermano, ya, que se calla. El Espíritu Santo de la Iglesia Católica es la bendita Diosa Madre. Es el Espíritu de la Diosa. Como ellos, imagínense, cuando montaron en el año 424 el segundo concilio, el primer concilio de Nicea, para estructurar lo que ahora es la Iglesia Católica y acomodaron todo el negocio, pues como que había que acomodarlo. Hasta el momento los sacerdotes y obispos eran casados. A partir de ahí había que meter la virginidad de María, una cosa que no existía, pero que se le inventaron. Sí. El celibato de los sacerdotes, pues que es que manejar un sacerdote que tiene 4 o 5 hijos y una mujer que alimentar era muy difícil. Sí. Para montar toda esa estructura que montaron, había que montar pues toda una filosofía. Entonces, ¿qué era lo primero que había que quitar ahí? De la Trinidad había que bajar la mujer. Porque ustedes saben que ellos se soportan es a través de puros machos. El masculino. Entonces, claro, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo quitaron al femenino. Entonces, cuando realmente, y fue real, hubo un momento donde después de que el maestro se fue, en la época de Pentecostés, que bajó el Espíritu Santo que dice la Iglesia Católica, realmente no fue el Espíritu Santo, es una forma de decirlo. Realmente fue el Espíritu de la Madre Divina la que bajó y los iluminó a todos. Sí. Entonces, aquí es donde queda el sacerdote y sacerdotisa de la Iglesia gnóstica están aquí. Cuando usted es un sacerdote, son estos dos. Uno representando al Espíritu, como decir a Biná, y el otro representando a la Madre. Esos son realmente no son padre madre, son una representación. Y entonces aquí sería un solo ser, ¿no? O sea, estas dos formas. No, es que este no existe. Coja cualquier libro de cábala tradicional normal y usted no ve ahí nada. No, pero aquí pues que ya estamos pues aquí porque me extrañó que este cuadrito me lo trajo alguien de Bogotá. Pero cuando yo escribí el libro de Teología Gnóstica y Cristiana de la Nueva Era, un trabajo que hice hace muchos años, esto todavía no estaba así. Y yo en ese libro metí Sefiró así lo puse, cuando quieran les muestro el libro. Y esto todavía no había salido. Yo me atreví, por mis investigaciones, a poner un Sefiró paralelo aquí. Pero eso sería un adefesio ante la cábala tradicional. Y entonces, ¿sabes que este es el único Sefiró que tiene otro Sefiró paralelo? Sería no es que lo tenga paralelo, es que los dos se fusionan en uno. Sí, son padre y madre juntos ahí. Sí, solo que nosotros lo ponemos y me pareció muy acertado porque esto es un regalo que me trajo alguien que vino de Bogotá, un misionero que alguna vez vino y no hace mucho. Me pareció muy interesante porque le vi los clifos, le vi a Daat y le vi a la madre. Ya que el man que camelló esto, lo camelló bien. Sí. Porque usted coja un árbol sefirótico normal de la tradición y si lo pintan no le ponen nada. Si lo pintan, pero eso pasan de largo. ¿Qué es este? El abismo que hay aquí entre estos dos triángulos. Sí, enseguida hablaremos un poquito de edad. No pintan el femenino de la triada divina y mucho menos le van a pintar la raíz del abismo. Sí. De hecho, tampoco le ponen el absoluto, por eso era que era tan difícil. Porque es que usted el absoluto le hablaban de él, sí, pero usted no lo encontraba ni en el árbol sefirótico. Entonces, porque aquí usted pues ya bueno, dice, si esto es una escala, quiere decir, aunque esto no es real del todo, entonces ya le explico realmente cómo es esto. Sí, si estos son los 3 anillos del absoluto, como están allá, y me gusta más como está allá porque el maestro lo planteó así. Y de hecho como el símbolo del Cristo, el auténtico símbolo del Cristo, es eso. Son 3 círculos concéntricos. Ese es verdaderamente el símbolo del Cristo. ¿Sí? Entonces eso se asemeja más como al absoluto. Entonces esto es una representación, pero falla un poquito. Porque realmente Keter no sale de la Ein Sof Abur, sino que sale de la Ein Sof. Eso lo explicaré enseguida pues cuando hable de todo ese cuento, que es lo que pretendo pues como hacer hoy.
pero más o menos, pero les decía que esto lo tenemos que coger como pan comido, no de forma intelectual, sino que se vaya comprendiendo pues cómo es el cuento. El Espíritu Santo de los católicos es el fuego sexual del universo. Lo dice el maestro Samael. Es el hacedor de luz. Por eso se le habla del Espíritu Santo como Señor y dador de vida. ¿Y quién da la vida? ¿Un hombre o una mujer? Hablando de género. De luz. Así le dicen al Espíritu Santo. Sí. ¿Sabe también a El maestro. el hacedor de luz? ¿A quién? A Lucifer. portador. También le dicen No, es el portador. Es el portador. Porque es el que te abre la puerta. De hecho, Samael se atreve a llamarlo. Portador, no hacedor. El maestro Samael lo llama Cristo Lucifer. Maleficio. Ah, sí, el man se llama Cristo Lucifer. Cristo Lucifer, y es el que tiene la llave. Sí. ¿Y de cuál es la diferencia entre hacedor de luz y portador de luz? Hacer la luz. ¿Quién da luz? La mujer pare. Parir un hijo, por ejemplo. Lo hago aquí para que lo entendamos en la Madre Divina, ya el universo. Una mujer de la nada Sacar la luz. saca la vida. ¿Y cómo se llama parir un hijo? Dar a luz. Dios dar a luz. Lastimosamente nos quedamos solo pues como con la parte, pero ahí hay clave. Realmente más que parir un hijo, es parir la luz en otro sentido. Y es a través de ese atanor que tiene entre las piernas, que a veces rasca mucho, ¿cierto? Sí. Y no me refiero a rasquiña física, ¿cierto? ¿Cómo? ¿A qué te referís? Metafóricamente no todo se puede decir. Ya te vas a hacer aquí el inocente. Ya sí. No, pues ahí la plastilina. No, pues tiene un poco de plastilina. Para explicarle a Giovanni. Mientras que portador, uno la hace y la otra la porta. O sea, el otro ya la tiene. ¿Quién porta la luz? Lado oscuro. Por eso es que siempre los grandes tesoros son cuidados por un gran monstruo. Si no, todo el mundo tendría acceso a eso. Imagínese que usted tuviera acceso a la matriz divina con solo querer así. No, pues imagínate que yo ¿Cómo sería esto? Una mierda. Porque vos matarías al que quisieras, vos descompondrías. Sí, ponen una trabita. La trabita es que tenés que hacer la conexión desde el subconsciente. Y para entrar al subconsciente hay que ir por el consciente. Y el guardián del consciente es el guardián del umbral. O sea, el ego. El ego. Y tenés que vencerlo. ¿Sí ve? ¿Qué más inteligencia que ese man? Por eso es que yo le digo, cada vez me enamoro más del patrón, hermano. Es que solo él podría tener una inteligencia. Te entrego el poder, todo el poder del universo. Pero no te lo pongo así. Sí. Tenés que penetrar un poquito hacia adentro y lo primero que encontrás es un monstruo que lo cuida. Todos los grandes tesoros en las películas épicas no son cuidados por un gran monstruo y unas grandes trampas. Ahí quedamos nosotros, ahí estamos. Solo el sabio, como el Indiana Jones, sí, con la sabiduría, no con la ambición. ¿Qué le pasa a todos los que van por el tesoro con la ambición? Quedan despelucados. Pero el sabio, el que no lleva la ambición, el que es capaz de dejar eso por una vida, sí, que ellos, ¿qué son los que hacen? Son los que son capaces de desenmarañar la trama del engaño. ¿Sí ven cómo es? Lo mismo pasa con todo esto. Lo mismo pasa con el poder que tenemos adentro. Entonces, bueno, les estoy desenmarañando el cuento porque se acuerda que le decía, no pienses en la Santísima Trinidad porque es que eso enloquece. Claro, eso mirado desde el hemisferio izquierdo solamente y bajo la filosofía de Piscis era para enloquecer. ¿Cuántos no enloquecieron tratando de desenmarañar el cuento de Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero? Son trino y son uno. Y eso lo dice el ritual. Ya uno a la luz del corazón y a la luz del hemisferio derecho eso lo puede comprender fácilmente. A la luz de la razón, trátele de explicar esto que comprende a un neófito, a ver. No se puede. No, es que no hay forma. No hay forma. Sí. Entonces voy a ir de todo y les voy a ir ubicando y cómo nos vamos ubicando en todo. Porque todavía no he empezado pues con cada sefiro. Estoy apenas haciendo la introducción. El árbol de la vida es un jeroglífico
del alma del ser humano, perdón, el árbol de la vida. Dos árboles habían en el jardín del Edén. Uno era el árbol del bien y del mal, el sexo, piedra de escándalo y de tropiezo, obligatorio camino hacia el espíritu. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo negaron a la gente, le cerraron la puerta. Ya que usted dice eso, Guille, por ahí me acordé de una imagen que vi por ahí de un man que está así acostado y entonces no tiene un pene, no tiene un árbol. Entonces me acordé de eso que dijo él. Entonces, ¿qué hicieron las religiones? Ellos se negaron eso, al negar el sexo. Pero también se lo negaron a la gente. Le cerraron la puerta. Y montaron a la gente en una película de ser bueno porque le pintaron un Dios bueno, hermano, y se tiraron en este planeta. Sí. Puede que hasta con muy buena intención. No, ahorrémosle este cuento a la gente, pero ¿cómo le va a poder ahorrar algo? ¿Cómo le ahorra usted a un hijo hoy en día los procesos del enfrentamiento que va a tener con la droga, con el alcoholismo, con el sexo? Usted Si no. lo tienes que encerrar. No, es que ni aunque lo encierre porque está el internet. Eso lo respira por la calle. En la educación se lo van a entregar. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer? Prepararlo. Entregarle una buena formación y después vos mismo llevarlo. Entrenarlo. Sí, entrenarlo al infierno, vea, amigo. Yo lo estoy bajando aquí al infierno, vea. Aquí va cuidadito por mí, vea. Vea lo que le pasa a Giovanni. Vea lo que le pasa a los... Sí, vea lo que... Falta de ser. Pero vea, fue que coincidió. ¿Qué coincidencias? Vea lo que pasa a esto, sí. Por decir algo nomás. No era por poner un ejemplo. Oiga, entonces usted qué más puede, y ya mijo, Ya, ¿qué va a hacer? como una mujer, una hija mujer, mijo, vea, usted tiene esto, usted le puede pasar esto, esto y esto, le puede encontrar con estos manes, ya usted qué va a hacer con ese cierre, no sé. Sí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Sí, porque es un cierre, usted lo cierra y lo abre cuando quiere. Un cierre. ¡Ey, necesito abrirlo! ¿Sí o no? Pero lo único que puede hacer usted es eso. Ya. Manita, ¿qué va a hacer? Usted verá si hace de su vida una mierda o construye su vida. Ahí tiene la razón. ¿Sabe que acá también, de hecho, en el nivel B, ¿quién fue la que dijo? Doris, no. No sé, Marta. Lo que dijo Marta, de que alguien muy respetado acá, le dijo que esa transmutación, que yo no sé qué, que eso era caso. Acá también Sí, Guille. acá también han dicho muchas cositas así que lo dejaban. Porque está en la academia. ¿Qué pasa de todo, güey? Mire, yo hubiera podido como cacique montar un caciquismo. ¿Sí me entiende? Montar mi filosofía, lo que no esté aquí, pan, yo sé quiénes son. Si de esos sacerdotes se han venido aquí conmigo despelucados porque no han podido resolver, me lo han dicho. Yo les diga, cuando quiera nos entramos y le doy todas las clases de tantrismo que sea sin yo ser un experto. El único cuento conmigo fue que me metí por unos laberintos muy oscuros, con todos los riesgos del mundo. Me despeluqué y me he dado muy duro y he dejado huellas en mi cuerpo y en mi alma. Pero resolví el asunto. Si no del todo, tengo claro el asunto como es. Cambio de instructores que pueden saber mucha teoría, pero que ese asunto no lo tienen claro y son sinceros. A mí me lo ha dicho y lo ha dicho públicamente. Para ellos el cuento de la transmutación, el cuento de la castidad, el cuento de esa prueba aquí con el dragón del umbral, en el chakra primero no lo han resuelto, no han sido capaces. Y va usted a verles y les encuentra un enredo de vida. No quiere decir que yo soy el transmutador y el casto por el... No. Sí, no, sino No. que nos cogieron así, Guille, el domingo pasado esta señora nos sale con esas... Y esas preguntas son las que si no son capaces me las chutan a mí. Entonces, no, nosotros somos capaces, este güey Velasco, y yo, no, eso... Este man es ¿Pero qué le da eso? El caminar por el infierno. Te da esa sabiduría que de pronto este man y otros no se han atrevido. Porque de pronto no se han atrevido a ir a una sala de prostitución. Porque de pronto no se han atrevido a ir a una película de pornografía. O fumas un baretico. O no se han, por eso, no se han atrevido. Porque yo no me he fumado el bareto. Pero sí se ha atrevido a hacer otras Pero me he atrevido, pero no por represión, sino porque nunca me provocó.
O me hubiera provocado y no hubiera tenido problemas para eso. Y seguro que no hubiera sido uno. Sí. Tienes una bomba. Y yo no soy de los que oculto las cosas, porque yo no pretendo ser un santo. Yo he sido muy claro con mis cosas. A mí una pareja vino a mí un día en conflicto matrimonial. Guillermo, necesitamos hablar con usted. Yo acababa de terminar de una separación. Yo le digo, usted sí sabe lo que está preguntando. Ustedes no saben de que acabo de tener una separación y que hablan conmigo, lo más probable es que les vuelva nada a su matrimonio. Así les dije. Yo soy claro. Y ellos muy claros me dijeron, es que precisamente por eso es que queremos hablar con usted. Porque no, porque usted es... O sea, usted ya al menos tiene la experiencia. conocemos que usted es una persona enraizada en sus cosas. Y tan hablé con ellos. Pero primero les aclaré el asunto. Yo no soy aquí, ni seré, ni me he puesto en ningún momento. Mira que no tengo problema en decir públicamente en una conferencia que fui un campeón de la masturbación, que fumé cigarrillo hasta que me estaba generando un problema en un año. Sí, yo nunca he tenido problema para decir que mi guardián del umbral es un monstruo terrible. Yo siempre he tenido claro eso. Sí. Y de hecho aquí ha habido gente que me ha querido poner en un pedestal. Le digo, bájeme de allá, mijo, que yo ya no... Ese sí no es mi puesto. Ese no soy yo. Yo he caminado por los laberintos del infierno y no tengo problema en meterme cuando sea, sabiendo que a veces arriesgo mi vida misma. ¿Qué diremos los demás? Pero nunca arriesgo la de los demás, porque una cosa sí tengo clara. Sí, y es enredarle la vida a la gente, porque sí me enredo, soy mucho yo. Sigamos, para que no me desentendas. El árbol de la vida, que es el árbol sefirótico, representado en el cuerpo por la columna, sí, es un jeroglífico del alma del ser humano. Yo más que del alma, esa definición diría que del proceso espiritual o del alma y el espíritu de un ser humano y del universo. Como es afuera, es adentro. Por eso comprender el árbol sefirótico es comprender la existencia. Como es afuera, es adentro, sí. Sí. El símbolo del árbol sefirótico representa al cosmos en su integridad, cosa que la ciencia no ha llegado. La ciencia ha hablado, llega a donde, del universo, de pronto se extendió al multiuniverso, pero de ahí para allá paré de contar porque todo lo ven en este nivel. Ellos todavía no ven esta estructura, o sea, se extiende todo lo que sea aquí y extiéndase todo lo que quiera. Esta es una región que lo... sí, y puede llegar a... listo, válido, pero de ahí no han pasado. Ya están llegando los científicos, como todos estos nuevos que están planteando la física cuántica, que ya hablan de la física cuántica, estamos hablando de Tiperet. Entonces ya están hablando de otro nivel. A pesar de que manipulen por allá la molécula, el átomo, pero ellos todavía no saben esto. Cuando cogen un telescopio, ¿qué ven? Por profundo que sea, siguen viendo solo un solo nivel. Cuando se meten con el microscopio, sí llegan y empiezan a subir a Yesod, a Yod, a Nexá, y han llegado a ver y vislumbrar la periferia de Tiperet, que es el vacío cuántico. Eso no lo van a encontrar en ninguna parte, es unas conclusiones de mis investigaciones en torno a eso. Yo asocio directamente a nivel científico a Tiperet con el mundo cuántico. Porque es que la ciencia esotérica lo planteaba. ¿Qué es Tiperet? El mundo causal. ¿Y qué es el mundo causal? El mundo donde se genera la causa. ¿Y dónde dice la ciencia ha demostrado que se genera la causa? En el mundo cuántico. En el vacío cuántico. Que eso apenas estamos en la periferia. A mí me gusta pues como hacer esa asociación religión-ciencia, como para que vamos comprendiendo pues mejor esto, porque casi siempre que se ve desde el problema meramente filosófico, y así se vuelve muy abstracto. Al estudiar el árbol hay que hacerlo en tres aspectos: el aspecto filosófico, el aspecto psicológico y el aspecto magístico. Es lo que recomienda los maestros de la Cábala. Normalmente la gente se queda en el aspecto filosófico
Pocos lo tratan de llevar al aspecto psicológico, cuando ya decimos que este es el mundo, el cuerpo vital, el cuerpo astral emocional, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Ya estamos hablando de mi estructura psicológica interna. Muy bien. Para conocer la cábala hay que conocer muy bien lo que es el árbol Sefirot. Hay cuantos hablan y hablan de cábala, pero con esto no me meten. Realmente no están haciendo nada. Puede que lo conozcan, pero, o sea, si usted no conoce esto, realmente no sabe de cábala. El maneje de esto, por lo menos intelectualmente. Entonces vamos a empezar a desenmarañar el asunto. ¿Con qué empiezo? De arriba para abajo, el absoluto. Es un tema que casi nadie se atreve a hablar porque es muy poco lo que se puede hablar. El que más se atrevió a hablar de eso fue el maestro Samar, y él fue el que me ayudó a comprender una cosa. ¿Qué es el absoluto? Hablemos del absoluto como hablemos del absoluto. Es más, la forma de representarlo fue un círculo, como un solo círculo. Cuando se habla del espíritu, realmente se está hablando del absoluto. ¿Qué es absoluto? La palabra como absoluto, la totalidad. Y como el único símbolo gráfico que lo puede describir es el círculo, se representa con eso, todo está ahí. El asunto es que nosotros lo miramos afuera. Y realmente no es así. Nosotros, por eso, al hablar del absoluto, nosotros estamos inmersos en él. Como el agua o el pez en el agua. Sí. Estando en el mar sería el mar, la totalidad. Pero como están inmersos ahí, ningún pez ve el mar, ni ve el agua. Nosotros vemos el aire, estamos inmersos en el aire. Nosotros vemos el aire, no lo vemos. Estamos inmersos en él. Esto voy a decir lo que medio se puede decir del absoluto, pero como les digo, a pesar de que es tan difícil conceptualizarlo, es muy fácil realmente entrar a través de la comprensión directa del corazón de esa realidad, de comprender lo que es. En cualquier momento se va, si usted trabaja su meditación, si tiene inquietudes espirituales, si medita, en cualquier momento ese sabor psicológico de lo que es se lo van a entregar. Es el ser de todos los seres. Es la causa del espíritu, ya ni siquiera es el espíritu mismo, y de la materia, pero no es ni el espíritu ni la materia. O sea, no confundamos al espíritu, al ser, al Padre con el absoluto. El absoluto está más allá de la mente. Está por aquí, el absoluto está por aquí. Pero entonces hay una cosa que, ¿por qué los herméticos o en este libro El Kybalión que lo estamos estudiando para el tema, ellos plantean que todo es mente, el universo es mental? ¿A qué se están refiriendo ellos? Todo lo que se materializa es mente. De hecho, el reino de la mente es cuando la energía, dije que todo era energía, cuando la energía del absoluto vibró y se quiso experimentar, creó al espíritu. El espíritu se desdobló y se siguió desdoblando, hasta que llegó y encontró y generó la matriz divina, que es Tiferet. Y de la matriz divina salió la mente, y de la mente crea la materia, que era O sea que ellos cuando están hablando de que es bueno tener eso claro, eso que usted nos está diciendo, lo puede explicar porque obviamente se lo van a preguntar. Todo es mente, pero todo lo material. ¿Qué es lo que hace el estudio del Kybalión? Que es entregando el gran secreto de las cosas que se mueven en el mundo de la materia. Todo lo que hay de aquí para abajo es creado desde la mente, eso es verdad. De hecho, lo palpable, lo tangible. todo lo que existe en el universo a nivel de la tercera dimensión surge de la mente. Y mira que es el principio de todo este cuento que está saliendo ahora de nueva era, que no es de tan nueva era, de la prosperidad, la abundancia, que son realidades creadas por la mente. ¿Qué decía?
O sea, entonces la energía entonces no es mente, o sea, la energía es una... La energía llega a un momento, mire, la energía del absoluto que es sin forma, que sí, cuando empieza a tomar forma, que ya se convierte en el espíritu y después se desdobla en el femenino y los dos son uno. Todo ese cuento, él sigue desdoblándose, son energías de mucha frecuencia, inconcebibles por nuestra mente. Ella sigue bajando de nivel, de escala. Sí. Cuando llega aquí a Tiperet, no hablemos de para allá porque son todavía niveles muy espirituales. Cuando llega a Tiperet, ya es donde empieza a manifestarse como información y conciencia. Y esa misma energía se desdobla más y se convierte en la matriz de la mente, que la mente cósmica es la matriz, que esa misma energía generó. Hombre, si yo necesito algo para crear cualquier cosa para donde voy, que es el mundo más denso, necesito una matriz donde lo pueda hacer, ¿o no? Y esa matriz es el mundo de la mente. Pero ese mundo de la mente es la matriz, pero es accionada y activada solo por la emoción. O sea, la energía más densa. La energía emocional es más densa que la energía mental. Y la energía mental es la que crea las cosas, pero no se activa sino con la energía mental. Miren cómo todo, a través del árbol sefirótico, entendemos y comprendemos. Usted, con la energía mental, emocional, activa la energía mental. La energía mental es la que puede materializar cualquier cosa aquí. Pero para materializarlo aquí tiene que ir a la matriz divina, que es Tiperet, el mundo causal. ¿Sí ve cómo? Y ojalá con cualquier libro ahora ya lo que está saliendo de prosperidad y abundancia, y lo que está haciendo la persona es una creencia donde le están diciendo, coja usted con su conciencia, penetre su energía, porque si no tiene energía no lo logra. Coja su emoción y coja su mente y crea una creencia, y con eso es que usted genera lo que quiere y crea la realidad que quiera. O sea, que el diferencia sería también como la parte, o sea, sería como el subconsciente de uno. Diferencia sería como el subconsciente, o sería el canal por el que la matriz está comunicando hacia acá. No, Tiperet, en el lenguaje que usted me está hablando, que es psicológico, que es como lo plantea Carlos Gustavo Jung, es el inconsciente colectivo. Los científicos lo llaman los universos múltiples, y otros lo llaman la matriz divina, el vacío cuántico, pero sería el inconsciente colectivo. Usted no tiene el inconsciente dentro de usted. Usted solo tiene acceso al inconsciente a través del subconsciente, y el subconsciente no lo activa directamente con la conciencia, no puede. O sea que el subconsciente estaría todavía aquí entonces en el chakra, o sea que entonces el subconsciente está junto con la mente. O sea, es que mire, si lo hablamos en el humano, el subconsciente está en el nivel de la mente. Estaría ahí. Ahí, porque es que el subconsciente es una fase de la mente. Es una parte de la mente. Comprender cada una de estas cosas, comprenderla, tanto en el cosmos como en mi cosmos, hermano, eso es de vidas enteras. Usted nada más comprender Nexar, quítele Nexar, la mente cósmica, como dice el maestro Samael, sus laberintos, cómo crea los niveles. Dice el maestro que hay 49 niveles. Eso no alcanza usted con esta mentecita a entender y comprender ese paseo. No alcanza. Pero miren cómo estamos, con el árbol sefirótico desenmarañando todo ese cuento de la prosperidad, de la abundancia, cómo opera. Nada más mirándolo desde aquí, en un aspecto psicológico. Sí, esa es la duda. Sí. Y entonces el aspecto, bueno, ahí ya estamos entendiendo muchas cosas con respecto a eso. A partir de ahí tenemos todo un escenario para pensar. No, ya usted empieza a ver las cosas diferentes. El árbol de la vida deja de ser simplemente un símbolo extraño, sino que realmente yo estoy ahí reflejado. Este es mi cuerpo físico, este es mi cuerpo vital, estas son mis emociones, aquí están mis pensamientos y aquí está el vacío cuántico, mi mundo causal. Uy, ¿le parece poquito ya comprender eso? Desenredémonos de aquí para allá. Claro, es que ya llegar ahí a Tiferet ya. O sea que entonces la creación se da antes de Tiferet. O sea que Tiferet es el que Pero estamos hablando de la creación que yo puedo crear. Pero digo que Tiferet es como la que le da como la autorización entonces a Nechá para que Nechá cree. No es que le da la autorización, se lo voy a poner de un ejemplo diferente. Vea. Una matriz de una mujer. Tiferet de la matriz. Un niño nacería sin matriz. O sea, el esperma viene, júntelo en un laboratorio. Júntelo. Coge el óvulo, lo puede juntar. Sí. Entonces, pongamos un ejemplo. Mente
emoción son esperma y óvulo, ya los tiene, correcto, con eso puede crear la criatura que sea. ¿Qué necesitas? Matriz. ¿Qué es una matriz? Imagínate la matriz de una mujer, es toda una estructura que está más allá de mi comprensión de cómo lo hace. O sea, usted coge esos dos cositos y los tiene en un laboratorio y no es capaz de dar una vida, ¿cierto que no? Necesita un calor, un alimento. Espero que me entienda la idea. Lo mismo pasa. Imagínense que este Iperet es la matriz de de todo ese organismo llamado Sefira, la Madre Divina. ¿Sí me entiende? Que usted con un pensamiento y una emoción y un acto de conciencia Y energía. fecunda. Con razón mantenemos llevados. Claro, le estoy dando la clave más grande que no, es que no está hablando. Con razón mantenemos llevados. Sí. Entonces la gente trata de manejar, trata de crear la realidad, es positivo, se repite idea, pero nada de emoción, nada de actos de conciencia. Lo hace con la mente racional, pierde la. ¿Y cómo sería la otra con la emoción? ¿La qué? ¿Cómo sería ahí el manejo con la emoción? Es que la emoción es la que le da, es el carburante, es la gasolina que le permite que ese pensamiento, que esa imagen que usted tiene, sí, pueda penetrar aquí a la matriz. Por eso es que nuestros pensamientos pasan ahí, son miles. Usted puede tener, por decir algo, 60.000 pensamientos en el día. Entonces la matriz está ahí, el universo está ahí pilas. No, pero eso pasa ahí. Cuando usted pone, es que ponen a hablar de otras cosas, pero todo eso está asociado. Cuando usted le pone un acto de conciencia, cuando le pone un acto de conciencia, el acto de conciencia es atención e intención. De eso voy a hablar por ahí en un seminario que voy a montar que se llama Conciencia de Prosperidad. Estos son actos netamente de conciencia, ¿o no? Usted no tiene una intención. Yo tengo la intención de ir a cerrar esta puerta. Eso no se hace por instinto, ¿verdad? No. Estos son actos de conciencia. Y es la conciencia la que es capaz, con la energía, y esa energía es el combustible, que es la emoción, y el diseñador, que es el pensamiento. Cuando usted junta estos dos, que es la energía, con la conciencia, es donde ya el universo, de los miles de pensamientos que tenés al día, cuando le pone eso, dispara una alarma. ¿Sí me entiende? Y cuando dispara la alarma, el universo dice, este man realmente quiere esto, y eso es lo que materializa. Y o sea que entonces ese Tiferet sería lo que también Jung llamó el mundo arquetípico. Es que el mundo arquetípico de Jung es el inconsciente colectivo, que está más allá de la mente. Pero es que nos queda muy difícil. Los psicólogos nos la achacan aquí a nosotros, eso, ni siquiera el pensamiento está aquí. Cuando estudiamos en Introducción a la Gnosis, el último capítulo, la última lección, que es la mente cósmica, siempre le digo a la gente, la mente no está aquí. Es que se ve, o sea, se ve la mente no está aquí en el cerebro, aquí no. Este es el receptor que conecta. Entonces, ¿dónde está el subconsciente? El subconsciente lo tienes aquí, bien guardado, porque es el módem para conectar con Tiferet. El día que como humanos seamos capaces de hacer la conexión consciente con el subconsciente, hermano, no nos escapa nada. Que fue lo que el enemigo decretó trató de evitar. Mira que le estoy explicando todo ese cuento ya desde aquí, pero estoy hablando de una de las regiones del cosmos. Estoy hablando de la matriz de Sefira, la Madre Divina. Ese es el inconsciente colectivo, la matriz divina. Ya la ciencia está llegando. Y yo sé que entonces de ahí para arriba, pues no, yo ya veo que ese punto al que llegamos está nuestro trabajo está en el cuaternario inferior, hermano. Lograr penetrar al dichoso mundo causal de que habla el maestro Samael, el inconsciente colectivo de Jung, los universos múltiples de los
de los científicos hoy en día. ¿A través de qué? Pensamiento y las emociones. Sí. Energía. Que es pura energía, entonces es tener acceso a él, pero eso es otro pues paseo ahí. Se supone que estaba hablando del absoluto, como 10 pisos más arriba. Sí. Pero comprendiendo... Como cosa rara, nunca me rinde el tiempo. Hoy en el curso de runas apenas me dijo que teníamos, pero bueno, como andamos sin afán. Guille, pero es que uno ve que lo que puede entender aquí también lo puede entender acá en el más arriba. O sea, es como si se hiciera un desdoble. Sí son desdoblamientos, pero son otros niveles. Sí, claro. Realmente son otros. Pero Y hay que entenderlos y vamos a hablar de todos. Sí. Lo que quiero es cómo hacer estas cosas que son tan abstractas, comprender eso. Es que estamos hablando de la gran clave, el gran secreto, y todo se limita a el manejo, tu energía, tu conciencia, tus emociones y tus pensamientos. Todo se refiere las creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento más una emoción. Y ahí hay todo un tratado, cójanse en el libro de Gregg Braden, que se llama La Matriz Divina, para entender pues este mundo, este cuento del mundo de Tiperet, o el vacío cuántico, es del mundo práctico. Y coja el otro libro de él que se llama Curando la curación espontánea de las creencias, para que entiendan. Y ese man era un ingeniero de la NASA, que se fue a estudiar con los maestros hindúes y comprendió todo esto, como con un rezo se puede hacer una curación milagrosa. Se llama como hermano. La matriz divina y curación espontánea de las creencias. Guille, entonces, bueno, ya llegamos a ese punto. Ya hablando de lo mágico, ¿cómo sería eso ahí? ¿Cómo sería? La magia es En el aspecto pues ya ritualístico que habla... Pero es que yo no he hablado ni en absoluto, pues yo no he llegado ahí. Pero se la voy a responder porque después me embolato y me pierdo. Sí. Dijimos que el árbol sefirótico había que estudiarlo en el aspecto filosófico, que esto es de cuento pues, del saber que hay ahí. Desde el aspecto psicológico, que es al que los he ido metiendo cuando le digo, no, es que yo más que ser yo y esa región impenetrable, estamos hablando del mundo de tus emociones. Nexá es más que de ser, todo ese mundo es el mundo de la mente, y ahí hay todo un reino para comprender. ¿Dónde está el inconsciente, el subconsciente y todo este cuento? Si está ahí. Le hemos achacado el inconsciente a la mente, pero no, está tan profundo que como lo vemos por ahí, entonces no hemos visto que está más allá. Ya nosotros sí sabemos que está en el mundo de Tiperet, más allá de la mente. Sí. Y el aspecto mágico es, ahí es donde las películas que hemos visto complementan. ¿Cuál es el sendero del mago? Que hemos entregado ustedes porque no han venido a las películas. El camino de Harry Potter, que es el mismo sendero del mago de Deepak Chopra que habla con Arturo y Merlín, es el sendero de la sabiduría, el sendero de recorrer ese camino del universo para entrar en armonía con la totalidad. Eso no es pura alquimia. La alquimia total, ahí es donde la alquimia entra con la cábala. El sendero del mago es todo eso que antes de ser mago, el mago tiene unas herramientas. En las películas lo vimos. ¿Quién de ustedes vino la película? Ninguno. Pero la han visto todas y han perdido la explicación. Hay unas herramientas. Lo primero que tiene que conseguir es una varita. ¿Qué representa la varita? Es esta varita. Sí. Pero una varita trabajada. Y que no era lo mismo la varita de Harry Potter que la varita del amigo Ronnie. Sí. Otra herramienta del mago era el sombrero, la barba, el pelo largo y un montón de arquetipos que tiene el mago. La capa, la copa. La capa, todo eso son herramientas del mago para recorrer este camino. El mantra. Sí, la palabra que son los encantamientos. Y por eso vimos la película y todo eso está asociado. La gente ignorante, Harry Potter, película para niños. ¿Cómo es que dicen los pelados para referirse a eso? Pues como que es un hueso, lo decíamos nosotros en nuestra época, ¿sí? Que caspa, sí, pero realmente ahí está descrito todo el proceso. Claro que la alquimia desconectada de la cábala queda como coja. Mire que aquí ya hacemos el empalme. Ahí es donde entra a vivir el sendero del mago, el proceso.
Sí, ahí es donde ya empieza a entender ahí los símbolos, porque ahí están los símbolos. Incluso usted dijo que la varita es el pene, claro, ahí está en el Malkut, que es puro chakra. Más que Malkut ya es Yesod, Ya empezó. porque es la Sí, bueno, sexualidad. eso ya es más Yesod, sí, ya es más Yesod, es que aquí queda, por eso se llama, por eso yo cuando vine a entender que ahí era la novena esfera, era cuando entendí porque esa manera hablaba de la novena esfera, hay que trabajar en la novena Porque esfera. no es en Malkut realmente. No es el Malkut, sino en Yesod. En Yesod, que es la novena esfera de arriba para abajo. Pero si vamos entendiendo el cuento, pues ahí de qué se trata. Porque lo importante de todo esto es que se pueda ver tangible. Yo podría aquí como cualquiera de hablarles y gastarme el rato entero en cada una de esas esferas, pero queda usted. Como afuera, eso queda mi corazón. Pero mire cómo lo estamos viendo, es algo que va conmigo. Pero igual esto, mire, cuando yo digo de Nexar, estoy hablando de mi mente y estoy hablando realmente mía o la del cosmos. ¿Sí ve que estoy hablando de las dos a la vez? Porque acabé de decir que la mente no está aquí. Usted abre mi mente y mi cerebro y no la encuentra. La gente no, en la mente. ¿Cuál mente? Aquí no está. Este es un receptáculo para conectar. Es como que yo coger el modem que tengo ahí, voy a buscar en el modem, voy a buscar ahí al señor Google. Sí. Por más que desbarate y no lo encuentro. Lo mismo, desbaratar aquí, yo no encuentro ahí. Sí. Pero eso es lo que permite el enlace y la conexión. Y lo que vale es la conexión. Sí, y ahí es donde entra el aspecto magístico. Porque todo el mundo lo dejan ahí, bueno, listo, y todo este paseo, ¿y qué? En cambio yo les estoy hablando es concreto. Y Estoy dando la clave. La parte práctica. Ya la parte a lo que me refería. Porque es que yo tengo que empezar a escalar esto. ¿Cómo va la energía vital conmigo? Yesod y la sexualidad. Ni fu ni fa. La varita mágica se me mueve pidiendo por ahí comidita. Y entonces, va para allá, mijo. Claro, esa varita tiene hambre. Claro, yo no había asociado. Hay que saberla mover en el momento que es y como debe ser. La emoción, Yesod. Perdón, Yod. Entonces llega, me empieza a mover por ahí adentro. Porque es que lo que no sabe, es que la gente todavía no sabe. ¿Qué es un sentimiento? La gente confunde, ni siquiera tiene claro el sentimiento con la emoción. Sí. La emoción es biológica. Son todas esas hormonas que se me mueven. Sí. Ganas de pipí, por ejemplo, ganas de que mi corazón se me mueva, cualquier cosa. Mientras que el sentimiento es psicológico. Usted siente emoción y por emoción va y le pega que yo no. Pero por sentimiento, entonces diga, es que hacer el amor sin sentimiento. Sí. Porque el hombre es capaz y la mujer no. Claro que era primero. Sí, esa ley que va a volver ya. ¿Pero por qué? Porque es que el sentimiento es, no, yo necesito que me quieran, que yo lo quiera, que me digan cositas. Eso es psicológico. La emoción, entonces todavía no nos conoce. Todo eso es La emoción son puras reacciones en el cuerpo hormonales. que las manda el importante. Hormonales, neurotransmisores, moviéndose en el zoco, moviendo los instintos primarios, cuestiones muy del animal. Como el hombre está más cerca del animal, no tiene problema en ir a copular a una mujer sin quererla, sin sentimientos. La mujer, no, porque sí. ¿Y dónde está emoción y sentimiento? Aquí. Y tenemos que tener claro eso. Todo eso está en la esfera de Yesod. Ya pasamos por Yesod. No, es que ahí apenas estamos empezando. No hemos empezado aquí con el fundamento. No, el fundamento no es Yesod. Pero no, el fundamento es Malkut, que es la raíz. Y ahí es donde el primer paso es el trabajo con la sexualidad. Pero los abuelos le decían, cuida mi hija el fundamento. Fundamento. Entonces miren, estamos viendo el asunto pues cómo va relacionado y cómo es ahí concreto. Hablar de estas esferas. Y eso es, por eso les decía, ¿qué podemos hablar de esto? El mundo de la emoción y el mundo del sentimiento, eso es amplísimo. El mundo de la mente, ¿qué diremos? Penetrar. ¿Dónde hemos penetrado? Nosotros todavía las emociones nos mueven, los sentimientos nos mueven. ¿Qué diremos el reino de Nexar, que es la mente? Sí,
Apenas, aquí es donde podemos hacer cualquier trabajo. Son los 4 cuerpos de pecado que habla el maestro Samael. Lo demás, pare de contar. La matriz divina está para que lo que me traiga yo te lo materializo. Así de sencillo. Para eso está la matriz divina. Y quien me entrega es solamente Nexa. Pero tiene que venir con el combustible. El combustible lo trae el Yod. ¿Sí ven? Todo está muy bien diseñado. Pero todo eso está dentro. Pero bueno, estábamos en el absoluto. Sigamos en el absoluto. Veo que va a tocar seguir la próxima clase. Vamos a hablar por lo menos del absoluto, a terminar el absoluto. Estaba diciendo que el absoluto está más allá de la mente. Por eso que nos quedamos en la mente, ¿de acuerdo? Que bajamos del absoluto aquí. Mira dónde está la mente. Y hay gente que cuando le salga un man que maneja la mente, por eso el maestro dice que los trabajos con la mente son pura basura. Entonces mire dónde hay que entender a los maestros. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad y es mentira. Es verdad y es mentira. Porque el maestro lo está diciendo porque está hablando del espíritu. En donde que con respecto al espíritu, ¿cómo quedan los trabajos con la mente? No, pues, Con todo. Con todos los trabajos que Acaba en el piso con eso. Entonces es verdad lo que el maestro está diciendo. Pero usted lo lee a la de letra muerta sin entender la filosofía del maestro. Y entonces, no, el maestro dice que esos trabajos, porque me han salido instructores y sacerdotes. ¿Cómo puede usted decirle a la gente? Me dice, el maestro dice que esos trabajos de la mente no sirven. ¿Sirven o no sirven para usted materializar la realidad? Pero con respecto a crear el espíritu, ¿y qué? Entonces mire que es verdad y es mentira. Es lo que hay que saber entender a los maestros. Sí. Porque mañana te salen con una teoría bien sofisticada y cuando vos tenés las raíces, puede venir el gurú que sea. Si vos conoces cómo es esta dinámica de cómo se mueve la creación, esto no me lo inventé yo. Yo solo lo estoy traduciendo en español aquí. Sí. Lo he existido, ¿sí? Ya no sé, pues no se enreda. A uno ya no lo impresiona ahí que tenga cara de ternero huérfano, que destelle luz por los ojos, que la barba le brille, ya uno no lo impresiona, porque la gente, es que si vos vieras cómo lo vi, yo lo vi y eso me penetró en el alma y soñé, no, así es la gente, simplemente porque hay gente que adquiere unos poderes y pueden hacer un poquito de circo, impactan, o le dijeron algo de cuando tenías 3 años que solo sabías tú, y entonces quedan ahí. Chapaleando. Sí, y válido, pero lo que quiero decir es tener las raíces. Entonces decíamos que el absoluto está más allá de la mente, por lo tanto, la mente no puede comprenderla. Cuando tratamos de comprender el absoluto desde la mente, perdemos el año. Eso es como tratar usted de tapar la luz del sol con las manos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber otra cosa más allá para poderla entender. Y por eso yo al principio me enredaba tanto, porque a mí hablarme, yo porque ya con los años, la práctica, he tenido muchas experiencias y cosas, pero uno al principio le hablaban y solo entiende la razón como el único mecanismo de entender cosas, ¿cierto? Hombre, no pensar. Queda uno flotando, que eso lo comprende a través de no pensar. Queda uno. ¿Qué hago entonces? No, pues háblele eso. Ahora le explicaba a un amiguito, el hijo de este ahí que me preguntaba unas cosas, y para mí eran supremamente claras, me entendió, y es que apenas se queda ahí. Hasta el hijo de que... No era el hijo, era un amiguito que estaba ahí, sí, pero era sincero, ¿sí me entiende? Porque me puse a explicar que era esto, y empecé, y entendió, y yo pensando que me había entendido cómo me habla, como cuando hablo con usted, y es que nada. Bueno, sigamos. El absoluto es el no ser de la existencia. Ahí sí no jodieron. Sí, se habla del estudio del ser y del no ser. Y siempre hemos hablado del ser, de lo que es. Aquí ya están diciendo qué es lo que no es. Ya pare de contar para la mente. Sí. Claro. Es el no ser de la existencia de donde viene todo. Cuando entras un poquito aquí al mundo de Tiperet, para comprender el absoluto, que es lo que vos decís, que es un reflejo de lo de allá, tú puedes comprender un poquito esto cuando comprendes esto. ¿Qué dice la ciencia ahora? En el vacío cuántico que es Tiperet, hay un caos, hay un vacío, están todas las posibilidades posibles juntas.
de ese vacío puede salir cualquier cosa. Sí, cuando comprendes eso, entonces ya puedes llegar a comprender un poquito más allá el absoluto. Cómo de la nada puede surgir el todo. Dígale a cualquier intelectual normal, una persona normal, que todo surge de la nada, que es lo que plantea el Big Bang. En un instante era nada, y en el instante siguiente, ¡pum!, soles, nebulosas, agujeros negros, sí, planetas con todo lo que tienen. Es lo que plantea. Eso no se alcanza a concebir con la mente. Tiene que ser con la conciencia cuando se ha ido activando, y con niveles más profundos de la no mente, para comprender el no ser. La intuición. El camino directo de la percepción directa, sí, porque el absoluto está aquí. Es como el pez para percibir el mar. Había un pescadito chiquito que andaba y andaba y andaba, cansado buscando el mar. Es que el mar, porque le decían que era la fuente de todo. Hasta que encontró un viejo por allá, esos que tranquilamente allá solo, allá solo refresque. Y le digo, bueno, estoy cansado de andar por todas partes buscando el mar y no lo encuentro. Y le digo, estás inmerso en él, no lo vas a percibir. No lo puedes ver, pero lo puedes percibir. Por eso la conciencia es consciente, consentir, no compensar. Consentir. El absoluto no es Dios. Y nos decían que Dios era lo más grande. Pare de contar. Está más allá de los dioses. Es la luz increada que no hace sombra. Porque ojo, increada, pues es el término, la luz increada, esa man es el que dice ese término, ¿cierto? Sí. La luz ahí también que ese man de San Juan dice que también esa región es, o sea, eso es puras tinieblas, o sea, no dice que eso No, es que una para región de allá tinieblas. voy, no se me... Para allá va, Para allá va, déjeme que llegue, Bueno, sí, bueno. déjeme, no se me emocione. Que el único que puede emocionar soy yo. No, es que De pronto- para allá va, porque cuando vamos a entender, Pues con lo de la luz increada. cuando vamos, ahí donde vamos a entender, y es lo que plantea la Cábala, que todo surge realmente de la profunda oscuridad. Pero allá vamos a llegar. Sí, es la luz increada, que no hace sombra. O sea, nuestra mente ni forma de saber qué. Una luz que no genere sombra no cabe en nuestra mente, pero puede ser percibida a través de una experiencia directa. Y no podrás decírselo a nadie, no porque no querrás, sino porque no hay ¿Cómo forma. se explica eso, por ejemplo? Esa luz increada, imposible explicar No, eso. es que eso no cabe aquí en la palabra, no cabe. Eso solo se puede transmitir a través de una sensación. Un maestro lo que hace es que busca un acto. Por ejemplo, una vez un discípulo iba tras eso, y él dele de esos canzones, y el maestro que nada, llegó un momento y sacó una patada, le pegó una patada en la boca al estómago y lo dejó privado, porque le andaba preguntando que qué era el vacío iluminador. Sí. Oye, ya sé que no le puede preguntar. No, afortunadamente yo no soy maestro. Ya me voy como Cuando el hombre despertó le dijo, maestro, gracias, ya entendí. Sí. Sí, no, porque Hay cosas donde el maestro... cuando diga que no entiende, lo voy a hablar. ¿Cómo se El asunto es que uno medio hace algo para despertar a alguien y se llenan de moco, le ve chorreando por aquí los mocos, sí, empiezan a defender posiciones, a justificar, allá no me quieren, allá no me aman. Sí, nos llenamos de moco, con medio una cosita que les diga, ven, no hagas eso, pues. Cualquier cosita que el medio, no es ni siquiera una patada. Ojalá viéramos, en estos días me vi la película de Dogen, el maestro Zen que montó el Sazen prácticamente. Se llama así la película. Dogen, la vida de Dogen, es un maestro. No, Dogen. La película se llama Zen, la vida de él. Y eso llegaba y eso estaba un man meditando, cuando de pronto llegan a ¡tan! Un llagazo. Y después un cantaletazo. Aquí no viene a dormir. Sí. Y aquí medio les dice uno una cosita así, ni siquiera los toca. Y se van por allá a hablar pestes de la academia, a hablar de Guillermo, simplemente porque les mueve uno la conciencia. Porque les quiere mover la conciencia. ¿Qué tal que fueran como en la época que eran con los maestros?
que eso te tiraban al piso, te privaban. Otro maestro cuentan que lo metió por allá y era ahogándose, estaba también pidiéndole así, y lo cogió en un charco y tal, lo metió y él nada, y ya estaba a punto de morirse cuando lo sacó. Y solo en ese momento cesó de pensar y percibió lo que era la realidad. Maestro, gracias. Y aquí uno simplemente le dice tres cositas duritas porque no le contempla el ego y salen llorando y se llenan de mocos. Y me ganó todos los enemigos del mundo. Oye, que le mandan los ladrones. No, los ladrones no, ese sí fue un favor que me hicieron. No, oye, ese sí fue un favor que me hicieron que me está haciendo la vida. Yo tenía un montón. Gracias, maestro. Yo tenía un montón de energías aquí atrancadas que me impedían que las cosas fluyeran. Vinieron y se llevaron eso, lo que hace una prostituta. El ladrón hizo la de la prostituta. Una prostituta, usted va con un montón de energías atrancadas negativas y ella coge toda esa energía y la tiene que procesar a tierra. Ese ladrón lo que hizo fue eso. Mire, desde que me llevaron todo eso, un montón de cosas han empezado a fluir. Sí, cosas que habían desarregladas, focos que no prendían, cosas, empezó un montón de... todo eso empezó a fluir. Lo hizo la de la prostituta. Yo no sé qué va a hacer con esas energías negras el que llevó eso. Gracias, siquiera le digo. Maestro Rata. Maestro Rata. Maestro Rata. Terminemos lo del absoluto por lo menos, hombre. Vamos a poder. Ese maestro Rata está muy Bueno. No, qué horrible. El absoluto tiene 3 niveles. Ya decíamos que se le conoce solo como el círculo. Cuando se dice que el espíritu realmente no es totalmente cierto. Igual el espíritu es un reflejo del absoluto. Y representar al espíritu como un círculo es correcto. Pero tenemos que entender que más allá del espíritu está. O sea, más allá del ser está El absoluto. el no ser, El no sé. que es la razón de ser. Entonces esto nos va ayudando a comprender un montón de cosas, sobre todo cuando de polaridad, antagonismo se trata, que nos movemos en un mundo meramente de buenos. Hasta los maestros más nobles que usted ve, los ve en última instancia por allá polarizados con lo bueno. Solo un verdadero maestro está más allá del bien y del mal. Dios está más allá del bien y del mal. Realmente el Dios pues que pretende la gente, el que nos venden en las iglesias es el bien. Es el Dios bueno. Pero esto está más allá. Dice el maestro Samael que tiene 3 niveles, que son, y se representan con 3 círculos, ¿sí? El Ain, el que acabé de hacer, el Ain Sof y el Ain Sof Aur. Para poder entender lo demás tenemos que hablar eso. Les voy a decir, el espíritu Keter del humano sale de la Ain Sof, de la segunda esfera. Mientras que el sol espiritual de todos los cosmos sale de la tercera esfera. Mira que no evolucionan del mismo nivel. O sea, ya entendí, o sea, que el Keter sale de la Insof y el Sol universal, el protocosmos de lo que El habíamos- protocosmos sale de la Ain Sof Aur, Au. Ese es el Sol. que sería el Keter del cosmos. O sea, el padre espiritual de todos los cosmos. Pero el Keter del humano sale de la Ain Sof. El Ainsof, entonces ya es el absoluto. Y el Ain es el padre de todos los padres, que ni forma es. Por decirle padre, pero realmente es el no ser de la existencia. Es importante tener claro esto para ir comprendiendo cosas. No crea, si usted lo tiene muy claro, en cualquier momento algunas lagunas existenciales, facilito, comprendiendo esto, encontrar la respuesta. Y si sos de los que tenés la costumbre de que te sentás a meditar, que haces tai chi, chikuno, yoga o runas, que combinas eso, en cualquier momento empieza a darse la clave formidable para que mucha información se empiece a disparar. ¿Sí? Pero si esto solo lo dejas a nivel del concepto intelectual, nunca haces una meditación zen, no te provoca hacer un arte meditativa en movimiento, ya sea, porque yo digo, mi fórmula es una meditación estática y una en movimiento.
mucho estudio y ansia espiritual, y eso le resuelve todo. Y sirva. Esa es la fórmula mágica del camino del mago. Sí. Sí, porque el mago, Ansia espiritual el mago profunda. tiene que ser un servidor. Es más, Ansia espiritual profunda. Sí, ansia espiritual profunda. Meditación estática continua. Meditación en movimiento cualquiera de sus líneas. Yoga, Qigong, Tai Chi, Runa, lo que sea. Como meditación. No como oráculo. No, sí. Ansia espiritual y sirva. Y le digo que, hermano, tiene al universo de su lado. Estás más allá del bien y del mal, mejor dicho. Espero que cojan la fórmula, que apenas me la inventé ya. Yo le traigo esta fórmula. Hombre, qué mala pasión. No, yo la he vivido, pero nunca la había descifrado como en este momento. Como fórmula, sí. Sí. Doctor, Sí, como una pelada bien bonita, así, ay, que le recuerdo con unas uñas muy mierda y uno, pucha, sí, Vicky hizo lo mismo. No, lo que me dijo un amigo que trabajaba con UNE en la calle, llegaban a las casas a instalar servicios y llegó a la casa y llegaron a las 8 de la mañana. Trin, sale despampanante mona. Sí, en ropa interior traslúcida, así el que se babiaba. Cuando la niña le dice, y ya despacharon al técnico, y él era el jefe del técnico, la niña lo llama, que si quería hacerle el servicio a ella, y él sí todo contento se va a ir a hacerle el servicio. Cuando empieza a ver ese cuarto y dice, no, qué posilga, qué mugrero, le digo, lo tenía parado y se me cayó. Sí, lo mismo, ¿sí me entiende? No, Parecido. eso es más extremista. La pieza sucia, no. Usted no come piezas sucias, No, pero oiga, no, pero es que no era pieza sucia, era cuarto sucio, sí, y ella misma así. Ah, no, claro. Ya, no te digo que él mismo cogió y se No, perdió. El cuarto era un reflejo de lo que era ella, otra cosa es cuando empezó a verla ella. Lo arregla primero. Sí, sí, no, arreglemos Oliverito. Pues este muchacho te digo que Sí. sale. Usted no es- Ah, no, otro animal coge, otro animal igual a ella, no importa que la baña. Se van a bañar un tico, no, amigo. Ojo. Bueno, son las 5. Llegamos a las 3 esferas. Pero bajamos y volvimos a subir. Más o menos otros 2 sábados. No, yo espero, pues pensaba evacuar esto hoy. Por eso lo pasa no veo de la pena. Y ya me da para pensar. Más o menos Pero, unos pues, 2 sábados. no llegaba a esto y apenas